Muy buenas tardes. Pues sí, hay una sociedad científica que reúne a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España. Se llama Neumosur y vamos a hablar con su presidente, que además es especialista en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el doctor Aurelio Arnedillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay un dato que nos ha llamado muchísimo la atención. Quizá un oyente no sepa que tiene asma en estos momentos. ¿Es tan grande la incidencia de esta enfermedad aquí en la provincia de Cádiz? Sí, vamos, el asma en general es una enfermedad que es muy prevalente, pero en la provincia de Cádiz quizás las tasas de prevalencia puedan ser hasta un poco mayor que la media que tenemos a nivel de España. Y el problema es que la tasa de infradiagnóstico, la proporción de pacientes que no saben que tienen la enfermedad es muy elevada. Se calcula que en torno al 50%. Al 50%. Y ese dato que acaba de facilitar, ¿por qué puede ser que la incidencia o la prevalencia, utilizando sus palabras, sea mayor aquí en la provincia de Cádiz? ¿El clima puede ser una de las razones? Sí, pues seguramente uno de los factores que influye es el clima. Dependiendo de la provincia, aquí por ejemplo en Cádiz, sobre todo en Cádiz capital, existen dos tipos de asma. Uno es el asma alérgico, y aquí en la zona nuestra la alergia que se da fundamentalmente es a los ácaros del polvo, en lo que es Cádiz capital. A lo mejor en otras provincias pues inciden otro tipo de factores que pueden desencadenar estos síntomas de asma, por ejemplo los pólenes de gramíneas o el polen al olivo, que en las zonas de Olivo, Jaén, Córdoba pues es también muy prevalente. Pero fundamentalmente aquí en Cádiz capital la mayor incidencia con diferencia la tenemos con los ácaros del polvo. ¿Cuáles son los primeros síntomas en los que se manifiesta el asma? ¿Cuándo nos deben hacer saltar las alarmas para acudir al centro de salud? Bueno, fundamentalmente los síntomas del asma son muy inespecíficos, pero fundamentalmente son la tos, sobre todo una tos seca que es de predominio nocturno habitualmente, y después la falta de aire, la sensación de falta de aire, que llamamos nosotros disnea, sobre todo con los esfuerzos, y a veces también acompañados de ruidos de pecho, sibilancias, que es lo que el público en general conoce como pitos, como pitidos de pecho. Entonces, la conjunción de esa tos seca junto con la falta de aire al hacer algún esfuerzo y con los pitos, las sibilancias, son factores que pueden hacernos pensar en que el paciente tiene con mucha probabilidad un asma bronquial. De todas maneras, muchas veces los pacientes no tienen por qué tener todos estos síntomas. Pueden tener alguno aislado o tenerlos todos. Y hay veces que se pueden confundir con simples catarros que duran mucho tiempo, pero que el paciente lo identifica como un catarro y no como síntomas propiamente de asma. De ahí el infradiagnóstico de la enfermedad. ¿Y cómo podemos salir de duda? Que tampoco queremos alarmar a nadie, pero bueno, si algún oyente dice, bueno, pues a mí me pasa esto, que tengo esos pitos, que me cuesta respirar, ¿se puede ir a un centro de salud para que nos diagnostiquen? Hombre, fundamentalmente el médico de atención primaria aquí juega un papel muy importante. Es la entrada habitual al sistema de salud, y el médico de primaria puede hacer ya una aproximación bastante exacta. Los pacientes, además de tener unos síntomas que sean compatibles con la enfermedad, tienen que cumplir otra serie de criterios. Uno de ellos se realiza haciendo una prueba, que es una espirometría, que es soplar en una maquinita para ver el grado de obstrucción de los bronquios que puedan tener los pacientes, y darle un broncodilatador para ver el grado de reversibilidad que tiene, o sea, el porcentaje de mejoría que se produce en esa obstrucción de los bronquios. Este sería la fase, por así decirlo, inicial. Hay veces que solamente con esto se puede diagnosticar, otras veces no es tan fácil y hace falta recurrir al neumólogo. Y ya el neumólogo pues le puede realizar otra serie de pruebas, que son unas pruebas ya un poco más complejas, para llegar a un diagnóstico más certero, y también en algunos casos porque el asma tiene determinados fenotipos, determinadas formas de presentación, en las cuales pues son más eficaces unos tratamientos que otros. Y aquí fundamentalmente es el neumólogo el que ejerce un papel fundamental.
Por no hablar del tabaco. El tabaco y asma incompatibles, evidentemente. El tabaco y asma es totalmente incompatible, pero para nosotros los neumólogos el tabaco es que es incompatible con cualquier cosa. Con todo, es cierto. Efectivamente. Bueno, pues desde aquí también animamos a los oyentes a que, si están fumando, bueno, pues que se lo planteen, ¿no? Por su salud. El asma además es el tabaco en este caso es un factor que empeora muchísimo a los pacientes asmáticos, igual que ocurre con otro tipo de enfermedades respiratorias. Pero en el asma, ya no solamente que fume la persona que es asmática, hay muchos niños que son asmáticos y que la inhalación del humo del tabaco, ya de manera pasiva, fumada por otras personas, también pueden desencadenar crisis de asma. Bueno, pues ahí con ese consejo nos quedamos, doctor Aurelio Arnedillo. Muchísimas gracias por aportarnos todos estos datos en el Día Mundial del Asma. Muchas gracias a vosotros.